Estudio y representación gráfica de la función racional f de x igual a 2x cubo partido por x cuadrado menos 1. Empezamos por el dominio de la función. Dado que se trata de una función racional, el dominio son todos los reales excepto aquellos puntos que anulan el denominador. Por lo tanto, igualamos el denominador a 0 y obtendremos los puntos que lo anulan. En este caso será x igual a más menos 1. Podremos concluir que el dominio de esta función racional son todos los reales excepto el menos 1 y 1, que quedarían excluidos de nuestra recta real. Simetrías. La función podría tener una simetría par, impar o no presentar ninguna simetría. Comprobemos si presenta una simetría par o simetría respecto al eje Y. Para ello, f de x tendría que ser igual a f de menos x, cosa que en este caso no ocurre. Miremos ahora si presenta una simetría impar o simetría respecto al origen de coordenadas. Para ello debería cumplirse que f de x es igual a menos f de menos x, cosa que no se nos cumple en nuestro caso. Esto significa que, por ejemplo, si tomásemos el punto x igual a 3 y calculásemos su imagen y hiciéramos lo mismo con el punto x igual a menos 3, las imágenes serían idénticas en valor absoluto. La única diferencia es su signo. Lo mismo ocurriría con el resto de los puntos. Asíntotas. Vamos a estudiar las asíntotas verticales. Las asíntotas verticales se comprueban para los valores de x que no pertenecen al dominio, como es el caso de x igual a 1. Si calculamos el límite, observamos que nos da infinito, por lo que podemos afirmar que en x igual a 1 existe una asíntota vertical. Del mismo modo, calcularíamos el límite cuando x tiende a menos 1, y en este caso también tendríamos que en x igual a menos 1 la función presenta otra asíntota vertical. Si observamos el conjunto de asíntotas, vemos una recta vertical, que sería nuestra primera asíntota, x igual a 1, y la otra recta vertical, que sería nuestra segunda asíntota, x igual a menos 1. Horizontales. El límite cuando x tiende a infinito de la función racional. Nos da un valor infinito, no nos da un valor concreto, por lo que la función no presenta asíntotas horizontales. Solo en este caso, que no hay horizontales, nos planteamos que la función tenga oblicuas. Una asíntota oblicua es una recta de la forma y igual a mx más n. Debemos calcular el valor de m y el valor de n. Para calcular el valor de m, hacemos el límite cuando x tiende a infinito del cociente de la función f de x partido por x. En nuestro caso, este límite nos da 2. Para calcular n, hacemos el límite cuando x tiende a infinito de la diferencia entre la función f de x y mx. En concreto, la diferencia entre la función racional que tenemos menos 2x, ya que el valor de m hemos dicho que era 2. Y en este caso nos da 0. Ahora, ya teniendo el valor de m y el valor de n, podemos confirmar que nuestra asíntota oblicua tiene la forma y igual a 2x. Puntos de corte. Para estudiar los puntos de corte con los ejes, tenemos que tener en cuenta que si buscamos los puntos de corte con el eje x, esos puntos tendrán la coordenada y igual a 0. Por lo tanto, la función f de x la igualamos a 0 y observamos que para x igual a 0 se anula.
De la misma manera, para calcular los puntos de corte con el eje Y, son puntos que tienen la coordenada x0. Por lo tanto, buscamos cuál sería su imagen correspondiente haciendo f de 0 y en nuestro caso igual a 0. Solo tenemos un punto de corte en este ejemplo que sería justo el origen de coordenadas. Máximos y mínimos, intervalos de crecimiento y decrecimiento. Para calcular los máximos y mínimos de una función, hacemos la primera derivada y la igualamos a 0. En nuestro caso, al igualarla a 0, obtenemos tres posibles puntos: el 0, el más menos raíz de 3. Por lo tanto, dibujamos la recta real, donde consten los posibles extremos relativos y las asíntotas verticales, es decir, los puntos de discontinuidad. Estudiamos el signo de la derivada en cada uno de los intervalos que determinan estos puntos. De este estudio deduciremos los intervalos de crecimiento, de decrecimiento, los máximos, mínimos y puntos de inflexión de tangente horizontal. Por lo tanto, si tomamos el primer intervalo, de menos infinito a menos raíz de 3, y tomamos el valor menos 2, y estudiamos el signo que presenta la derivada, vemos que es una derivada positiva, lo cual querrá decir que la función crece en ese intervalo. Del mismo modo, cogemos el siguiente intervalo, de menos raíz de 3 a menos 1, tomamos un valor, el menos 1,5, como podríamos haber cogido otro dentro de ese intervalo, calculamos el signo de la derivada y vemos que es negativo. Por lo tanto, en ese intervalo la función decrece. Lo mismo ocurre en los siguientes intervalos, de menos 1 a 0, de 0 a 1, de 1 a raíz de 3, y en el último intervalo, raíz de 3 infinito, vemos que el signo de la derivada es positivo, con lo cual la función crece. Podemos concluir que en el punto menos raíz de 3 menos raíz de 3 por 3, la función presenta un máximo, ya que pasa de crecer a decrecer. Y en el punto raíz de 3, 3 raíz de 3, la función presenta un mínimo, ya que pasa de decrecer a crecer. Finalmente, cuando hacemos la representación gráfica, lo primero que tenemos que hacer es dibujar los ejes. Las asíntotas, mirando qué escala tenemos que utilizar. Poner todos los puntos que nos hayan salido. Máximos, mínimos, puntos de inflexión de tangente horizontal, puntos de corte. En los intervalos donde no nos ha salido ningún punto de corte, ni ningún punto estacionario, vale la pena buscar algún punto de la función, calculando sus imágenes. Finalmente, teniendo en cuenta el crecimiento y el decrecimiento, realizaríamos el dibujo aproximado de la función.